Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Si tú quieres conocer lo que ocurre en nuestra sociedad occidental y la forma como tú piensas, debes conocer las corrientes de pensamiento que te han afectado y te llevan a pensar y a actuar como lo haces. ¿Por qué pensamos como pensamos? Es la serie de programas que hemos estado realizando en Entendiendo los Tiempos y hemos visto cómo hemos sido influenciados por el pensamiento o por la cultura judeocristiana, por los griegos, por los romanos, y hoy veremos el inicio del pensamiento del hombre moderno. Y tenemos en el programa, como en los anteriores, al arquitecto Luis Sena. Luis, bienvenido nuevamente. Gracias. ¿Qué tú nos puedes decir en relación a ese nacimiento del pensamiento del hombre moderno? ¿Cómo así? ¿Cómo yo sé que hay un nacimiento de un pensamiento del hombre moderno? Por un proceso que se realizó en Europa en los siglos XV y XVI, que es conocido como el Renacimiento. Como estudiamos en uno de los programas anteriores, la Edad Media llegó a un punto que prácticamente anuló la capacidad creativa, la inspiración y los ideales humanos. Un mundo dominado por la Iglesia Católica de Roma, por el cristianismo, básicamente mal llevado. El cristianismo mal llevado llevó a Europa a un ahogamiento que necesitaba respirar, y esa respiración la buscó en los textos de la literatura, en el arte de la antigüedad greco-romana. Entonces, a la par, muchas emigraciones de sabios, huyéndole al Islam, a la expansión del Islam, llevan muchos de los manuscritos de la filosofía griega y de los escritos latinos hacia Europa, y eso comienza un despertar. En ese despertar del Renacimiento tenemos la semilla de lo que llegó a ser el mundo moderno en el cual estamos viviendo. Hay varias influencias que tuvieron que ver con eso, influencias económicas. Por ejemplo, Italia en los siglos XIV y XV desarrolló una abundancia económica que permitió el nacimiento de una clase intelectual de pensamiento independiente que, como dice Luis, comenzó a buscar inspiración en la Grecia clásica, en Roma. Y en el 1453 cae Constantinopla de manos de los turcos. Muchas de esas personas que salieron huyendo de Constantinopla llevan consigo manuscritos que ellos habían preservado, donde habían, por ejemplo, la filosofía de Aristóteles, muchos escritos que comenzaron a arrojar luz a esta clase intelectual italiana, que tenía esa sed, ese deseo de no seguir viviendo bajo la tutela de la iglesia. Pero el punto, y es de esa manera que nace el Renacimiento, que da luz al pensamiento moderno. Pero la pregunta que alguien se puede estar haciendo es que ese pensamiento griego y romano durante esa Edad Media estuvo bloqueado. Bueno, lo que pasa es que, acuérdate que la frase de que todos los caminos llegan a Roma, que era una realidad física en el tiempo del imperio, vino a ser una realidad intelectual o filosófica o religiosa durante toda la Edad Media, porque Roma, la Iglesia Católica Romana, dominaba por completo la vida del hombre, desde la cuna hasta la tumba, lo que el hombre pensaba, lo que el hombre, cómo el hombre actuaba, y eso es precisamente lo que caracteriza la Edad Media. Entonces, todos esos pensamientos del pasado, de ese pasado glorioso de la Grecia clásica, de la Roma republicana sobre todo, no de la Roma imperial, sí quedó sepultado bajo todo el sacramentalismo, todo ese sistema religioso del catolicismo. O sea, que el hombre ellos no negaban ir atrás en el tiempo y ampararse en las escrituras o ampararse en los escritos de los filósofos.
lo que ellos no tenían, las personas, acceso a los documentos para corroborar que estas cosas eran así. Entonces, las personas sencillamente tenían que creer lo que el alto clero decía. Cuando después vamos a hablar de la época de la Reforma, surgieron controversias donde no, lo que dijeron los padres fue esto, no, lo que dijeron fue esto. Y esas controversias se basaron en las cosas que estaban escritas antes. Ellos trataron de ir atrás en el tiempo. Pues ellos no se desconectaban de eso. Ellos no decían, nosotros estamos inventando algo nuevo. Pero ellos no le daban acceso al pueblo para verificar que estas cosas eran así. Ahora, imagínate, es como nosotros en nuestra época, que estamos viviendo en una época donde la tecnología nos permite interconectarnos de una forma impresionante. Eso ha traído cambios en la forma como nosotros vivimos, a cómo vivíamos hace 40, 50 años atrás. En ese momento, cuando llega la imprenta y estos manuscritos que eran encontrados, se traducían versiones de los escritos de los filósofos, empezaron a publicarse, las personas empezaron a leer más y a verificar si las cosas en las que nosotros estamos basando y las razones por las que hay que hacer las cosas de tal forma es así o no. Y se levantaron críticos de esos sistemas y las personas empezaron a pensar por sí mismas. Y es ahí donde nosotros vemos que no es una negación del pasado. Esa vuelta al pasado y a las fuentes originales o los documentos originales es que les expuso a la realidad de lo que estaba escrito, no a lo que la iglesia decía que estaba escrito. De hecho, no podemos hacer una división demasiado drástica entre el pensamiento humanista y la religión. O sea, los primeros humanistas no necesariamente eran ateos, no eran agnósticos. Nosotros tenemos un hombre como Lorenzo Vallas, por ejemplo, Lorenzo Vallas, que estudia un famoso documento conocido como la donación de Constantino, donde supuestamente en el siglo IV Constantino le dona a la Iglesia Católica un montón de terreno y mucha autoridad al clero, pero Lorenzo Valla, que era un crítico textual, o sea, una persona que podía tomar un documento antiguo y estudiarlo a profundidad, se da cuenta de que este documento supuestamente del siglo IV en realidad no se escribió en el siglo IV, sino en el siglo VIII, y era evidentemente un fraude. Ahora, imagínate cómo la gente de la Edad Media comienza a poner en duda muchas otras cosas cuando le dicen, bueno, si esto era un fraude, ¿en qué otras cosas nos están engañando? El mismo Lorenzo Valla era un estudioso del Nuevo Testamento. Por eso te digo que no podemos desconectar una cosa de la otra. En la foto que estamos usando para nuestro programa está en la pintura. Gracias, Salvador. Una foto de la época, eso no importa. Una pintura de la época. Ahí tenemos a Erasmo de Rotterdam, que fue uno de los más grandes humanistas del siglo XVI. Pero Erasmo en el 1516 publica el Nuevo Testamento griego. Y más adelante vamos a hablar de la Reforma, pero no olvidemos que fue en el año 1517 que Martín Lutero clava las 95 tesis que dieron inicio a la Reforma protestante. O sea, noten las fechas. 1516, Erasmo de Rotterdam publica el Nuevo Testamento griego. Hasta ese momento, todo el que pudiera leer la Biblia, que eran básicamente los sacerdotes y los monjes, leían la Vulgata Latina, que era una traducción al latín de las escrituras, y por cierto, no era una buena traducción. De las escrituras hebreas. De las escrituras hebreas y el Nuevo Testamento griego también. Cuando de repente sale el Nuevo Testamento griego de Erasmo y los estudiosos comienzan a comparar el Nuevo Testamento en el idioma original y la traducción de la Vulgata Latina, se dan cuenta de errores garrafales en los que se basaba la Iglesia Católica para ciertas doctrinas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, el Señor llama a los hombres al arrepentimiento. La palabra griega que se usa ahí es metanoia, es un cambio de mente, es un cambio de ruta. La persona va caminando por un rumbo y ahora el Señor los está invitando a venir en un rumbo completamente diferente. Pero ¿cómo lo traduce la Vulgata Latina? Penitencia. Todo el sistema sacramentalista de la Iglesia Católica Romana se basa en eso, en que el fiel católico haga penitencia, y tenían un supuesto texto bíblico para probarlo. Pero ahora resulta que los eruditos pueden tomar el texto y decir, no, espérate, eso no es lo que el texto bíblico dice realmente. Entonces, en ese momento,
aunque el pensamiento moderno se iba a alejar muchísimo de Dios andando el tiempo, tenemos que decir que en el principio el humanismo que nace en el siglo XV, que da luz el Renacimiento, no estaba divorciado del pensamiento religioso. de la iglesia. Sí, porque no necesariamente era resaltar al hombre en contra de Dios. Era resaltar al hombre a la altura en la que ellos concebían que debía tener en la doctrina correcta, en un balance apropiado. Porque, ¿qué se vivía en la Edad Media? Era una especie de menosprecio al hombre per se. Y el que valía más la pena era el hombre que era se había sido santificado. Los cuadros se pintaban con santos que tenían halos en la cabeza y cosas así, porque eran gente especial. No, Pero, de hecho, si tú ves la iconografía y las pinturas de esa época, antes del Renacimiento, tú ves al santo en primer plano y la naturaleza está detrás, muy pequeñita. Cuando los hombres del Renacimiento comenzaron a pintar, entonces comenzaron a poner las cosas en su lugar. Y por supuesto, hay manifiestos que se hacen a través del arte, como por ejemplo las famosas esculturas de Miguel Ángel. Yo tuve la oportunidad de verlas el año pasado en Florencia, que se llaman Los Cautivos, donde se ve un hombre saliendo de la roca. Algunas personas dicen, ¿Miguel Ángel dejó esa escultura sin terminar? ¿O es que hay un manifiesto filosófico detrás de esa escultura? Y es como el hombre haciéndose a sí mismo, el hombre por su propio pensamiento autónomo, tratando de entender el mundo, tratando de entender la existencia humana, pero sin la tutela de la iglesia. Tratando de explicarlo a través de la razón. Entonces hay que entender que la iglesia ahogó a la sociedad. Okay. El cristianismo administrado por la Iglesia Católica de Roma ahogó a la sociedad, ahogó la cultura, a un punto de que tuvo que buscar respiro en fuentes antiguas, lo cual es una lección para nosotros en cualquier época como cristianos, de cuidar muy bien que la iglesia se mantenga dentro de sus límites y propósitos y no se extralimite a propósitos políticos y económicos, como lo hizo la iglesia medieval y que dio como resultado el Renacimiento, y dentro de ese renacimiento, un querer liberarse de Dios, pero ejemplificado por el patrón que la iglesia había llevado, no por Dios mismo. El mundo nunca ha conocido suficiente cristianismo como para estar cansado de él, sino que lo que ha conocido es el cristianismo que la iglesia... tergiversado. Sí. Exactamente, y eso es una lección porque puede pasar en cualquier generación. A mí me gustaría que ustedes nos explicaran cuáles son esos puntos distintivos del Renacimiento y cómo esas características nos han influenciado. Te estoy leyendo el pensamiento. ¿Tú? No vamos a una ¿Todavía? pausa todavía. Wow. Tranquila. ¿Qué tú nos dirías, Luis? Bueno, dos cosas. El hombre, la individualidad del ser humano como criatura de Dios y la realidad de vivir en un mundo natural que tiene valor, que tiene belleza, que tiene sabor, que es placentero. No es cierto que es un mundo de penitencia. Entonces, esos dos elementos, Pero cuando... rescatar la naturaleza y rescatar la individualidad del ser humano, son dos de los rasgos fundamentales del Renacimiento. Cuando tú hablas de la individualidad del ser humano, lo que tú estás diciendo es que el hombre, por medio de la razón, el hombre se puede independizar de Dios. ¿Qué tú quieres decir con No, eso? Dios ha creado a cada ser humano como un individuo con su imagen y semejanza, no una masa de individuos indiferenciados con su imagen y semejanza, sino personas individuales con su imagen y semejanza. Cada individuo cuenta, cada individuo es especial para Dios y tiene una individualidad. ¿Era que en los periodos anteriores eso no se tomaba en cuenta? No, como estudiamos, la sociedad medieval era jerárquica, con su cúspide, con el Papa, los obispos y los reyes haciendo competencia. Era una sociedad estratificada, jerárquica, donde el individuo no contaba aparte del rol social que tuviera. Es decir, si tú no pertenecías a la nobleza, a la aristocracia o al alto clero, pues tú no valías nada. Que era el sistema feudal. Que era el sistema feudal básicamente de la Edad Media. Entonces lo que se rescata es el sentido de individualidad, no individualismo
como llega a ser ya con un concepto de autonomía y separación de Dios, sino buscando lo legítimo que enseña la Escritura, que Dios ha creado a cada ser humano con una individualidad, la cual Él puede guiar y dirigir directamente, sin necesidad de intermediarios. Lo que pasa es que muchas veces el pensamiento del hombre, ¿verdad? Pendular. Es pendular. O sea, ellos están en un extremo y cuando quieren volver al medio, no vuelven al medio, se van al otro extremo. Nosotros decíamos que este pensamiento humanista en un principio no estaba divorciado de la religión y de hecho dio paso al nacimiento de la ciencia moderna. Es importante entender que los primeros científicos entendían el mundo fue hecho por Dios, fue hecho de una manera racional y le dio al hombre una razón por medio de la cual el hombre puede entender el mundo hecho por Dios. Entonces, el nacimiento de la ciencia moderna parte de la premisa de que un ser inteligente llamado Dios, que se revela en la Biblia, creó al mundo y creó al hombre para que entendiera ese mundo. Ahora, poco a poco, el nacimiento de la ciencia moderna dio paso a un pensamiento que era más filosófico que científico, porque daba la idea de que el hombre ahora por sí solo podía desentrañar los misterios del universo, los misterios de la existencia humana, sin la necesidad, ya no de la iglesia, sino aún de Dios mismo. Dios. El hombre era autónomo y autosuficiente. Exactamente, Pero, y eso fue Pero reforzado. no empezó así. Pero Como dice Sugel, ese renacer pudo ir en dos direcciones. Equilibrarse bíblicamente y esa individualidad humana y esa realidad de la naturaleza ser balanceada, o pudo descontrolarse. ¿Qué pasó? Se descontroló y siguió en la dirección de la autonomía de la voluntad humana. Yo quiero que ustedes nos hablen de ese descontrol en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis, entonces, esos pensadores del Renacimiento pusieron a un lado a Dios para exaltar la razón. Porque sus fuentes, debemos recordar, griegas y latinas, no eran hebreas, no tenían la revelación bíblica. Y la revelación bíblica es la que te amarra con la realidad. Por lo tanto, como habíamos estudiado, la filosofía griega y el mundo romano son irreales. Pero ellos Y por eso el hombre renacentista básicamente está en una búsqueda que no puede satisfacer porque no está conectado con la realidad, porque lo único que conecta con la realidad es la revelación de Dios. Pero ellos pensaban que podían conocerse a sí mismos y explicar lo que ocurría en el mundo a su alrededor a través de la razón. Lo que los griegos habían alcanzado. O sea, ellos estaban resucitando, vamos a decir así, el pensamiento de Grecia y adaptándolo como un nuevo descubrimiento a un mundo. Debemos recordar que estaban ahogados. Ellos están sacando la cabeza del agua y están deslumbrados por ideas que eran antiguas. Pero en realidad no son ideas reales, son ideas de un mundo que no existe. El mundo del ser humano que se hace a sí mismo y que es autónomo y que es su propia ley no existe. Eso es irreal. Entonces, con razón, el Renacimiento produjo mucha obra de arte hermosa, estéticamente, pero sus contenidos y sus mensajes dejaron insatisfechos a sus artistas, como a Leonardo, como a Miguel Ángel, porque no es posible el ser humano encontrar su propio significado partiendo de él mismo o de las cosas que están a su alrededor. Yo creo que un elemento que surge precisamente ante los abusos de la jerarquía católica que habían en la Edad Media es un cinismo al descubrir fuentes fraudulentas como la que Sugel mencionó al principio del programa, al descubrir los abusos a los que fueron sometida la población, se levanta un cinismo de qué más está funcionando mal aquí, qué más tiene un origen equivocado, y empiezan a cuestionar todas las cosas. Esto obviamente cuando se le da el énfasis a la razón más adelante, cuando este pensamiento moderno se va desarrollando, llega a niveles escandalosos. Pero en este momento el hombre se atrevió a criticar, el hombre se atrevió a evaluar,
esas fuentes de donde estaban surgiendo la forma de vivir de ellos. Y es en ese contexto que esas voces se levantan y dicen, no, pero esto no es así. O lo que tú decías que el filósofo decía no es esto, sino esto. O lo que ustedes se están basando para poder imponer su criterio es esto, y sin embargo yo estoy viendo esto otro. Y eso afecta a la ciencia, eso afecta a la literatura, eso afecta a las artes, eso afecta a la música. Y La política. Toda política. Y de ahí fue que surgiendo todo. Pero yo creo que eso fue un cinismo que estuvo dispuesto a criticar las cosas. Déjame comparar eso con lo que está pasando ahora mismo. A veces, cuando las personas quieren sacar el agua sucia de la bañera en la que bañaron al niño, también tiran al niño. En otras palabras... Junto con el agua de la bañera. Sí, junto con el agua de la bañera. Ahora mismo está pasando algo muy similar a lo que pasó en ese momento. Las personas leen por internet, se enteran por las noticias de actos de corrupción que vienen de la iglesia. Pedófilos, pastores que engañan, y todo eso está ahí, públicamente, todo el mundo lo sabe. Y eso crea ese cinismo y la gente dice, tú ves que el cristianismo no sirve. O sea, ya toman ejemplos de problemas particulares que están pasando, que de verdad están pasando, y entonces tiran todo el cristianismo como si todo estuviera dañado. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana, ya al final de la Edad Media, estaba pasando por un tiempo de mucha corrupción y de muchos problemas. Por un lado, los papas eran muy corruptos, y nosotros ahí tenemos al Papa Borgia, tenemos a Julio, que toma su nombre santo, Papa Julio de Julio César. Era un papa guerrero. Y de hecho hay una obra de teatro que se cree que le escribió Erasmo de Rotterdam, donde cuando Julio llega al cielo, Pedro no lo deja entrar. Y él dice, bueno, pues yo voy a crear un ejército, voy a asaltar la puerta del cielo. ¿Y por qué no le puso nombre Erasmo? Parece que no quería que lo supieran que fuera él. Porque Erasmo era muy político. Era muy político. Nosotros tenemos el gran cisma que se dio en el siglo XIV, cuando la Iglesia Católica se divide internamente con dos papas rivales que se disputan el trono entre sí. Y para colmo de males, en el concilio de Pisa, creo que fue, que trataron de resolver el problema, entonces pusieron en la silla papal a un tercer papa para resolver el problema, y lo hicieron peor porque ahora habían tres papas rivales. O sea, que hubo una época en que la Iglesia Católica tenía tres papas. Tenemos que recordar la famosa cautividad babilónica, cuando Francia se adueña del papado por 70 años y se la lleva de Roma a Aviñón. Entonces, todos los países de Europa que están defendiendo su nacionalismo y que están cansados de la rapiña de la Iglesia Católica, es también una iglesia debilitada, una iglesia que se corrompe cada vez más, y al mismo tiempo quieren que sus países se conviertan en naciones que no dependan de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tenía un sistema impositivo demasiado fuerte, económico, cobro de tributos durante al final de la Edad Media. Entonces, el nacimiento de los nacionalismos, la caída del sistema feudal, la corrupción de la Iglesia Católica, el cisma, el cautiverio babilónico, todo eso afectó a la Iglesia y lleva al hombre del Renacimiento a pensar, ¿dónde es que está la respuesta? Porque evidentemente no es aquí, no es en la religión, la respuesta tiene que estar en otro lado. Y son a la vez las mismas causas que dan surgimiento a la reforma protestante en el norte de Europa. Con una respuesta muy diferente. Exactamente. O sea, el mismo problema le dieron una con respuesta. Fuentes diferentes, unos fuentes clásicas y otros las escrituras. Entonces, dos culturas producto de dos fuentes, de dos cosmovisiones diferentes. Luis, tú hablaste de que una característica era el individualismo. La individualidad. La individualidad. ¿Qué otra es diferente al individualismo? Sí. La percepción y disfrute de la naturaleza como tal. El mundo podía ser olido, el mundo, los sabores, la belleza de los paisajes. El arte comienza a mirar alrededor de que el tema religioso, porque es un tema obligado, como lo fue en la Edad Media. Es decir, es zafarse de las cadenas de un cristianismo opresivo, no bíblico. Entonces, ese recuperar
el valor de la naturaleza, junto con un sentido de individualidad, fueron respuestas sanas a la condición en que estaba viviendo el ser humano. Ahora bien, como dijimos, como sus fuentes del Renacimiento fueron clásicas, no bíblicas, no había una referencia para el verdadero significado ni del individuo ni de la naturaleza. ¿Qué terminó? El individuo y la naturaleza yéndose más allá de la revelación de Dios, rechazando a Dios, y el ser humano, como los griegos enseñaban, formulándose como la medida de todas las cosas. Y de hecho no lo puede ver en el arte, como personas como Botticelli comienzan a pintar cosas paganas, el nacimiento de Venus, que fueron obras muy hermosas, pero ya no estaban pintando a María, no estaban pintando a Santa Ana, estaban pintando escenas paganas en el tiempo del Renacimiento. Y cuando pintan a María, uno de los pintores del Renacimiento pinta a María con la cara de la amante del rey, dándole el seno al niño Jesús con el seno descubierto. Es decir, ya la naturaleza, esa apreciación de la naturaleza se va un poco ya y comienza en lo erótico. ¿Por qué? Porque no tiene el balance del significado que la revelación bíblica le da a la vida. Antes había una represión y ahora hay una liberación que se va al otro extremo. Así fue. Pero marcamos el punto de que eran más humanas. O sea, las pinturas eran más humanas, las esculturas eran más humanas. O sea, el ser humano representado en su realidad como tal, no simplemente simbólico o abstracto. Correcto. Esa liberación, ¿cómo nos ha afectado en el día de hoy? En nuestro pensamiento. Nos ha afectado porque fue la semilla de la idea de que el ser humano, a través de su razón y de su voluntad, es independiente, es autónomo y decide el propio significado de su vida. Eso es una mentira que viene de lejos, de Grecia, se siembra en el ambiente europeo y a través de una cadena histórica se resucita, vamos a decir así, en nuestra época con la Ilustración y su secuela. Es decir, el pensamiento del hombre y la mujer posmoderno es un pensamiento equivocado, es una ilusión, no tiene realidad. El ser humano no se da vida a sí mismo y no adquiere significado por sí mismo. Separado de Dios, los humanos no tenemos referencia, nos volvemos relativistas. Cualquier cosa puede ser buena, cualquier cosa puede ser mala. Entonces, esa semilla de esa autonomía y de ese individualismo empezó sano con la individualidad, pero sin referencia a la Escritura, se dispersó, lo cual nos establece a nosotros un principio de que si no conectamos los significados de las cosas que vivimos con los significados que Dios le ha dado a esas cosas en su palabra, entonces simplemente estamos navegando a la deriva. No hay dirección, no hay estrella polar, no hay norte, no hay brújula. Y eso es lo que está viviendo el hombre y la mujer de este tiempo, no tiene brújula. El hombre no puede ser su propio punto de apoyo. Y yo sé que nos estamos yendo muy lejos del Renacimiento, pero Nietzsche decía, Dios ha muerto. Pero en el momento en que nosotros proclamamos la muerte de Dios, también tenemos que entender que hemos borrado la línea del horizonte. O sea, ¿qué está diciendo Nietzsche? Nosotros no tenemos punto de referencia y tenemos que aprender a vivir con eso. O sea, lo que Nietzsche decía era, hay que ser hombre, y hay que atreverse a vivir sabiendo que Dios no existe y que nosotros tenemos que definir las cosas. El problema es que no hay punto de referencia. No hay punto de referencia para la moral, no hay punto de referencia para la virtud, no hay punto de referencia ni siquiera para la lógica. Ahora, tú lo Pero hubieras no tenemos dicho que irnos eso. tan lejos, Sujel. En esa época estaba Nicolás Maquiavelo. O sea, y de lo dictatorial de la dictadura religiosa, lo que se movió fue una dictadura política. O sea, lo que Maquiavelo proponía era la libertad de todo tipo de cadena moral. E incluso
el hecho de que los fines justifican los medios. Sobre todo en el caso del príncipe. O sea, que tenga el poder. O sea, tiene el poder puede hacer lo que le dé la gana. Exactamente. Porque si no, no progresa la nación. Exactamente. O sea, que, y eso, no tuvimos que llegar a Nietzsche, A Nietzsche. para eso. O sea, ya ellos estaban proponiendo ese tipo de desprendimiento de la moral. Y yo creo que hoy vivimos derivados de todos esos pasos de Maquiavelo a Nietzsche y hasta lo que vemos en las dictaduras comunistas del día de hoy y de otros niveles, donde el Estado tiene un poder tal que hacen cuanto quiere. Y los derivados de vivir sin moral en un individualismo también. Lo que a nivel estatal se logra, donde ellos piensan que tienen pleno derecho a hacer lo que quieran con el poder, hasta el individualismo, donde yo hago con mi vida y con la tuya también lo que yo quiera. Y por eso estamos dispuestos a hacer lo que queramos. Y Yo creo que son derivados. la sensualidad y el erotismo en el arte, todos son deformaciones de la realidad que Dios ha creado y nos transmiten un mensaje. Cuando el ser humano pierde la referencia de los universales que revela las Escrituras, el mundo del Renacimiento nos refleja qué puede pasar. Simplemente no hay límites apropiados para crear un sistema unificado de significados y que permita poner orden y libertad en balance en la sociedad. Y la belleza para mí, la belleza de la reforma, es que Dios les dio luz para ellos ir a las fuentes adecuadas. O sea, que el Renacimiento decía, vamos a la fuente, vámonos atrás, vamos a revisar documentos. Los reformadores revisaron documentos, pero los documentos apropiados, los documentos con autoridad, los bíblicos. Y ellos dieron énfasis al individuo. Y por eso Lutero tuvo libertad de pensamiento. Yo puedo interpretar las Escrituras. Al descubrir todos esos documentos y él estudiar lo que la epístola a los Romanos y Gálatas decían, fue lo que llevó a estas consecuencias. Y aún sin tener que desvirtuar la moral y las virtudes. Porque Lutero entonces por eso después dice, no, el sexo no es malo, pero tiene que tener los límites de la palabra de Dios. O sea, de la cárcel en la que nos encontrábamos con la Edad Media a una libertad con los principios bíblicos, pero no para un libertinaje. Entonces, ahí es donde yo veo la belleza de esa herencia del Renacimiento, pero con la luz de la palabra con que los reformadores pudieron manejar la situación. Nosotros vemos eso en varias cosas que los reformadores hicieron. En primer lugar, Lutero enfatizaba el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Qué está diciendo Lutero? No es el clero, no es una jerarquía que tiene la capacidad de leer la Biblia. Es que cada creyente puede leer la Biblia en su propio idioma. Y eso trajo como consecuencia la traducción de la Biblia y aún de la liturgia de la iglesia al lenguaje vernáculo, al lenguaje que manejaba el pueblo. O sea, Lutero traduce la Biblia al alemán. Y de hecho, el alemán en el día de hoy le debe a Lutero, por su contribución, mucho de lo que es el idioma alemán en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Lutero quería que el pueblo pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Es por eso que Tyndale traduce la Biblia al inglés. Y recuerdo aquella famosa controversia de Tyndale con un sacerdote, donde Tyndale le decía, mira, va a llegar el día en que el agricultor que está arando la tierra va a saber de Biblia más que tú, porque va a poder leer su Biblia en el idioma, ya no le vamos a poder quitar la Biblia al pueblo. Entonces, todo eso nos habla de cómo la reforma veía al individuo como importante sin caer en el individualismo. Ellos pudieron hacer ese balance porque lo estaban haciendo bajo la cosmovisión que nos brinda la palabra de Dios, que nos da ese balance. Hay autoridad en el mundo, pero esa autoridad no es suprema. La única autoridad suprema es la de Dios. Amén. El Papa no es una autoridad suprema, el rey no es una autoridad suprema, Dios es la autoridad Ni el suprema. pastor es una autoridad suprema. Ni el pastor es la autoridad de hoy. Entonces hemos hecho esa conexión porque los dos movimientos son contemporáneos. Los dos movimientos estaban buscando luz. Uno estaba buscando luz y trató de sacarla de la oscuridad pagana. Otro estaba buscando luz y fue a la palabra de Dios y con razón la encontró. Y de ahí todo el desarrollo cultural, social, económico y político de Europa del Norte en contraste con Europa del Sur. Pero vamos a continuar hablando de ese desarrollo en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Luis, continúa hablándonos de ese desarrollo. Bueno, el desarrollo que el Renacimiento produjo en el sur de Europa, por no estar conectado con la fuente verdadera de la verdad, no terminó en un desarrollo verdadero. Las naciones del sur de Europa todavía se mantuvieron subdesarrolladas por una fuerte influencia de la Iglesia Católica Romana. Cuando tú decías se mantuvieron subdesarrolladas, ¿qué pasó? Que la Iglesia Católica Romana se reagrupó en esos territorios y lanzó un movimiento de la contrarreforma para parar la influencia de la reforma. Es importante recalcar que ambos movimientos, el Renacimiento y la Reforma Protestante, son contemporáneos y estaban buscando más o menos los mismos ideales, lo único que con fuentes diferentes. Entonces, la fuente a la que siguió Europa del Sur, la fuente clásica, no tenía referencia como para estructurar esas sociedades de una manera coherente, ni hacerle frente al poder de la Iglesia de Roma. Por lo tanto, Italia, España, Portugal y gran parte de Francia permanecen todavía bajo ese esquema con características bastante medievales todavía, dominada por la Iglesia a pesar de la influencia del Renacimiento. Europa del Norte, por el contrario, mediante el renacer de las Escrituras y poner la Biblia en la mano de la persona, desarrolla el potencial que Dios puso en esas naciones. Hasta el día de hoy son de las naciones más desarrolladas económicamente, políticamente, socialmente, artísticamente, educacionalmente del mundo entero. Y no olvidemos que ellos fueron los que nos conquistaron. O sea, no olvidemos que fue el sur de Europa, no fue el norte. O sea, nosotros heredamos esa religiosidad medieval que aquí entonces toma otro matiz porque se mezcla con todas las creencias que había en nuestras tierras cuando llegaron los españoles. O sea, las creencias de los indígenas y con Sí, las creencias sí, de los Y la de los esclavos africanos que posteriormente son traídos. O sea, aquí se creó un sincretismo religioso que todavía fue peor que lo que había en España, Portugal, Italia en aquellos días. De hecho, uno puede pensar en que la Catedral Primada de América, que se construyó precisamente aquí en República Dominicana, comenzó a construirse en el año 1522, si no recuerdo mal, cuando la Reforma Protestante estaba estallando en Europa en 1517. O sea que cuando nosotros empezábamos a transitar por los caminos de un catolicismo ya decadente en Europa, eso estaba comenzando a tomar fuerza en América Latina, adicional al sincretismo religioso que vendría después. O sea que eso explica mucho de la historia de nuestros pueblos. Y esa es la base por la cual Latinoamérica no ha podido desarrollarse. Con todo el potencial de recursos naturales, de recursos humanos que tienen nuestras naciones, todavía nosotros no hemos superado estadios de desarrollo significativos y las naciones más desarrolladas de nuestro continente la vemos dando ciclo como Argentina en un péndulo que no termina de desarrollarse cuando fueron potencias en los años 50, en los años 60. México todavía tiene áreas de subdesarrollo increíbles. El sur de México es altamente subdesarrollado. El norte de México uno puede pensar que es un país prácticamente que luciría como del primer mundo, pero no lo es. Es decir, toda esa influencia de pensamiento, tanto de la Edad Media como del Renacimiento en el sur de Europa, nos tiene anclado a los latinoamericanos en unos esquemas funcionales, económicos, políticos, artísticos, sumamente limitados que no nos dejan desarrollarnos. Por eso la importancia de saber por qué estamos pensando como latinoamericanos, cómo pensamos, para nosotros encontrar esa fuerza externa que cambie ese movimiento de inercia histórico que nos está llevando
por caminos que, como nosotros vemos la misma República Dominicana, Haití, Centroamérica, no encontramos el camino del desarrollo porque no hemos encontrado todavía el camino que la Europa del Norte encontró en la palabra de Dios. Pero a nosotros vimos en el Renacimiento que se levantó un cinismo que les llevó a cuestionar algunas cosas. La Reforma les lleva, trae un espíritu crítico sobre cosas que antes eran asumidas. Es que nos falta ese cinismo o ese espíritu crítico para nosotros sacudirnos de ese sistema que nos mantiene así. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para sacudirnos de ese sistema? Bueno, me gustaría que me lo dijeran. Lo que pasa, Salvador, es que yo creo que no, que ese cinismo está presente en la clase intelectual latinoamericana. Yo quiero que ustedes definan cinismo. Bueno, una persona que mira las cosas con Sospecha, incredulidad, lo que le están diciendo. escepticismo, como, bueno, esto va a ser así. ¿Será verdad o sea, lo que me están diciendo? No, y además, con la idea en el fondo de que en realidad no vamos a llegar a ningún lado. O nos están engañando. Exacto, el cínico... Nos están usando. Pero hay una clase intelectual latinoamericana que ni siquiera se toma la molestia de considerar la posibilidad de que el cristianismo tenga la respuesta. Porque lamentablemente lo que ellos entienden como cristianismo es el cristianismo distorsionado que nosotros heredamos cuando fuimos conquistados. Y lamentablemente, y tengo que decirlo ahora como evangélico, ¿verdad? Lamentablemente muchas iglesias evangélicas también han contribuido a que las personas vean el cristianismo como una locura. ¿Cómo así, Sujel? ¿Cómo han contribuido? Porque no estamos yendo a la fuente entonces. Precisamente, o sea, en vez de ser una iglesia que va a la Biblia y trata de desentrañar lo que la Biblia dice, nosotros tenemos una iglesia de revelaciones extrabíblicas. De revelaciones extrabíblicas donde hay pastores que tienen una autoridad cuasi papal. O sea, ellos no tienen que demostrar en el púlpito que lo que ellos están diciendo, o cuasi apostólica en algunos casos. O sea, es como lo que yo digo, eso es así simplemente porque yo tengo el título de pastor. Entonces, esa idea que Lutero defendió del sacerdocio universal de los creyentes, donde cada cristiano puede sentarse con su Biblia y tener un espíritu bereano. Dice la Biblia que cuando a Pablo fue a Berea a predicar la palabra, ellos consultaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Y no es que nosotros queremos iglesia donde todo el mundo venga con sospecha a evaluar bajo una lupa lo que el pastor diga, pero las personas tienen una cabeza para pensar. Es como decía Chesterton, el famoso periodista inglés, en aquella época se iba a la iglesia, ¿verdad?, con el sombrero puesto, y decía, cuando usted va a la iglesia se debe quitar el sombrero, pero no la cabeza. Entonces nosotros tenemos una cabeza para pensar. Yo tengo que escuchar lo que el pastor está predicando y evaluarlo a la luz de las escrituras. Nosotros mismos como pastores queremos tener una feligresía, queremos tener miembros que tengan esa capacidad de poder ver la Biblia por sí mismos, porque de lo contrario, nosotros lo que estamos haciendo básicamente es creando un Vaticano evangélico. O sea, estamos creando una jerarquía intocable que no tiene a Dios y a su palabra en el tope, sino al hombre y sus supuestas revelaciones extrabíblicas o su autoridad cuasi apostólica. Entonces ese cristianismo no aporta los significados que el hombre y la mujer de este tiempo necesitan. Por eso hay que volver a un cristianismo de las Escrituras y hay que volver a un cristianismo de la soberanía de Jesucristo sobre todas las esferas de la vida. Cuando la iglesia se enfoca en esa dirección, entonces trae el significado que el hombre y la mujer contemporáneos necesitan. En la medida que la iglesia se vuelve idólatra de la iglesia misma o de su liderazgo, de su ministerio, de su capacidad económica, los de afuera de la iglesia toman esa misma actitud cínica que tenían los del Renacimiento respecto de la Iglesia Católica de Roma, y entonces comienzan a mirar los fallos humanos de la iglesia y a separarse de ella. Por eso es importante que estudiemos esos temas para nosotros analizar nuestras realidades desde una perspectiva histórica. Yo veo interesante el aspecto de que el Renacimiento, por un lado, llevó a los hombres a mirar atrás, a ir a las fuentes.
pero también les hizo a un grupo mirar hacia el futuro. Lamentablemente, hubo un segmento que se quedó mirando atrás solamente y otro segmento se quedó solamente mirando hacia el futuro. Luego, más adelante con el modernismo, vamos a ver cómo realmente el hombre trata de independizarse de Dios de una manera tal que rompe, por así decirlo, casi con el pasado. Y lo que nosotros necesitamos no es ir a una cosa o a la otra. Nosotros no estamos en contra de los avances, pero nosotros debemos interpretar los avances a través de la fuente segura que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Cuando el hombre empieza a descubrir cosas, cuando el hombre empieza a inventar cosas, ¿cómo se siente? Autosuficiente. De hecho, fue interesante leer que se cuenta, hay que ver si es verdad, que Miguel Ángel, cuando tenía una de sus obras, la golpeó, y si es veraz o no, él dijo, ¡habla! Habla. Es como si tuvieran un espíritu creador de que les diera poder en sí mismo y el hombre se siente autosuficiente. Nosotros no decimos que no miremos al futuro. Yo creo que nosotros podemos mirar al futuro, pero debemos mantenernos anclados en la fuente segura que es la palabra de Dios. Y yo creo que el hombre hace una dicotomía innecesaria en si es una cosa o la otra. Y es una cosa y la otra. Lo único que es la fuente segura de la palabra de Dios. Y mantenernos con él, dando énfasis al individuo sin caer en el individualismo. Viendo los errores y los excesos de la religión, pero sin negar lo que el hombre necesita a Dios. El hombre necesita la salvación de Dios y la palabra de Dios. Ahora, Porque la palabra de Dios no es un libro religioso, es una regla de sabiduría para la totalidad de la vida. Eso es lo que nosotros estamos mirando. Aquellos que se enfocaron en el renacimiento intelectual en la palabra de Dios descubrieron un mundo de sabiduría que les hizo desarrollarse muy lejos y por encima de las naciones que tuvieron su punto de vista en el aspecto clásico. Entonces nosotros que no hemos encontrado todavía el camino del desarrollo, ¿en qué dirección nos vamos a ir? Nos vamos a ir en la dirección del mundo materialista, económico y cientificista y tecnológico, o nos vamos a volver al origen central de la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría para la realidad. Pero por lo que vemos, Luis, es lo primero que tú dices, el mundo se ha volcado hacia todas esas cosas materiales. Y eso quiere decir que necesita, pero no va a encontrar lo que está buscando. Se ha volcado y está participando y está siendo masificado en esa dirección, pero en el fondo de su corazón el hombre y la mujer contemporáneos están vacíos porque la tecnología y todo ese sistema de entretenimiento del mundo posmoderno no satisface los anhelos profundos del corazón. Entonces, eso lo que quiere decir es una masa de personas perdidas que necesitan el significado que solamente Jesucristo puede darle. Eso es una oportunidad grande de ministerio. O sea, podríamos decir que el mercado de ministerio para la iglesia ahora es más grande que en épocas cuando se asignaba que la cristiandad era toda la población y que todo el mundo era cristiano. Pero en un enfoque correcto de la iglesia, centrada en Cristo y centrada en la palabra de Dios, no centrada en sí misma ni siguiendo modelos corporativos para la iglesia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que muchos menosprecian la palabra de Dios, porque eso es algo antiguo, eso de aquella época. Nosotros estamos en otra época. A nosotros no nos da miedo ningún descubrimiento que el hombre haga, ni ningún invento que el hombre logre, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Nosotros podremos interpretar todo cuanto el hombre descubra, todo logro que el hombre llegue, lo podemos interpretar correctamente a la luz de la palabra de Dios, pero vamos más allá que esta vida temporal en la que el hombre está concentrado. Todo invento es para hacerme mi vida aquí mejor y más duradera. Y la Biblia nos dice, prepárate para la eternidad, prepárate para la otra. Ahí todos vamos a partir de este mundo. Y ahí es donde nosotros no debemos cometer el error de vivir para la religión del materialismo, porque es una religión. Es una religión, es una manera de pensar, derivada también del pasado, como seguiremos viendo en esta serie. Nosotros no somos tan independientes en nuestra forma de pensar como a veces asumimos. Tenemos mucha herencia de cosas que vienen del pasado y que nos hacen ver la vida como la estamos viendo ahora. Pero no neguemos el pasado, todo lo del pasado, porque no necesariamente es malo por ser viejo.
y vamos a la palabra de Dios, que tiene mucho que decirnos para nosotros poder no solo saber vivir en este mundo, sino sobre cómo nosotros podemos prepararnos para la eternidad. Sujel, ¿qué nos dice esta palabra de nuestra condición y de cómo prepararnos para la eternidad? Bueno, lo primero que la palabra de Dios me dice es que yo soy una criatura. Yo tengo que asumir mi posición como criatura. Yo fui creado por Dios y cuando yo vine al mundo, ya las reglas de juego estaban definidas. Hay un Dios en los cielos que creó todas las cosas para su gloria, pero el hombre en su pecado ha decidido vivir para su propia gloria. El hombre en su pecado quiere crear su propia torre de Babel, donde yo pueda decir, este es mi logro, esto es lo que yo he hecho, sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de la iglesia, sin la ayuda de la Biblia, sin la ayuda de Dios. El hombre en su pecado tiene que entender que necesita arrepentimiento, necesita volver en sí y darse cuenta de que como una mera criatura que es, que ha pecado contra un Dios 3 veces santo, tiene que acogerse al plan de salvación diseñado por Dios en las Escrituras, que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que se hace hombre para morir en una cruz y pagar mi deuda con la justicia divina. Y ahora el hombre es salvo únicamente por medio de la fe. Ahora bien, eso es apenas el comienzo, porque la Biblia no se limita simplemente a decirme cómo yo puedo ser salvo. Como decía Luis hace un momento, la Biblia no es simplemente un mensaje de salvación. La Biblia posee una cosmovisión. La Biblia me da los lentes a través de los cuales yo puedo ver la vida de una forma correcta. Si yo tengo los lentes con una receta incorrecta, yo voy a ver el mundo distorsionado. Y eso es lo que le pasa al hombre moderno. El hombre moderno ha comprado una serie de cosas que parecen nuevas, pero vienen del pasado, vienen del Renacimiento. Esa autonomía viene del Renacimiento. El cientificismo del que hablaba Luis, que no es otra cosa que yo no lo creo a menos que me lo prueben científicamente. Ese pensamiento en sí mismo es un pensamiento filosófico, porque yo no puedo probar científicamente que la verdad solamente puede ser descubierta científicamente. Eso no puede ser probado en un laboratorio. Entonces, en ese sentido, el hombre tiene que asumir su posición de criatura, humillarse delante de Dios, confesar su pecado, venir en arrepentimiento, dar media vuelta y por primera vez en su vida comenzar a vivir para la gloria de Dios y viendo la vida bajo el lente de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Las cosas son como Dios dice que son, no como yo quiero que sean. Yo puedo tratar de convencerme a mí mismo de que los carros no existen. Y si yo cruzo la calle sin mirar a los lados, bajo la premisa de mi propio entendimiento de la realidad, probablemente voy a terminar arrollado por un automóvil, porque los carros existen. Bueno, de la misma manera, Dios existe, Jesucristo existe, Él murió en una cruz, hay un infierno del cual hay que escapar, hay un pecado del cual yo voy a dar cuenta en el día del juicio. Y hay un reino presente con poder para transformar la realidad y convertirla en vida abundante. No solamente vida eterna en el otro mundo, sino aquí, vida abundante en el aquí y el ahora, que es lo que todo humano aspira. Con gozo y satisfacción en Dios. Por eso Amén. debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento y eso debe ser a través de la palabra de Dios. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendo@gmail.com.